Soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida, y mi esposo. Apóstol José Ramón Santamaría. Ok, aquí estamos para compartir contigo el tema que tenemos en el día de hoy, para que tú escudriñes si realmente has sacado el potencial que dice las escrituras o si te tomas un tiempo para meditar y decidirte a hacer conforme lo que el Padre dice de ti. Es muy importante que nosotros conozcamos esto, que ya no es un secreto, sino que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Padre Celestial, y nosotros, si fuimos creados según la imagen y la semejanza de Él, entonces tenemos que preguntarnos cada día cuál es el inmenso potencial que yo tengo, que debo usar cada día, porque cada día debemos usar el arma perfecta para nosotros poder traer a la existencia lo que tiene que ver con nuestro real destino. Y que hagamos simplemente lo que tenemos que hacer y no le agreguemos nada, absolutamente nada a nuestra vida que no tenga que ver con nuestro destino profético, y mucho menos con las complicaciones que tenemos a diario por simplemente pues creer que lo que estamos haciendo es correcto cuando no es correcto, ¿y qué es lo que no es correcto? Cuando tú no estás en acuerdo, cuando el acuerdo se pierde en tu vida con el Padre Celestial, con las personas cercanas a ti, con el ministerio, con el trabajo, con lo que sea, pues simplemente vas a tener serios problemas. Entonces, vamos a hablar hoy acerca del privilegio que tenemos nosotros cuando despertamos, cuando nacemos de nuevo, todos los privilegios que están determinados en las escrituras para nosotros. A ver. Y es que cuando nacemos de nuevo descubrimos nuestra naturaleza para proyectarnos en la vida, ¿verdad? Y entonces, al descubrir nuestra naturaleza, que estaba dormida, entonces se activa esa nueva naturaleza y descubrimos cuáles son los privilegios que tenemos nosotros cuando nacemos de nuevo. Son privilegios que llegan a nuestro espíritu. ¿Se acuerdan de que nosotros nos componemos todos los seres humanos de espíritu, alma o la mente y el cuerpo? Y entonces, en el espíritu, dice la palabra, somos santificados inmediatamente y recibimos una serie de privilegios que los tenemos que descubrir, porque no es solamente conocerlos, sino que tienen que ser revelados a nuestra vida por el Padre, en esa comunión con el Padre, para que verdaderamente podamos disfrutar de esos privilegios. Eh, vamos a hablar, son varios los privilegios que tenemos nosotros. Posiblemente solamente conocemos que somos hijos, ¿verdad? Sí, se dice que somos hijos, pero ni siquiera actuamos como hijos. Entonces vamos a comenzar, digamos, a decir que nos hizo ministros de este nuevo pacto en que nos encontramos, este pacto renovado, no nuevo, sino renovado, porque es un solo pacto. Entonces, como ministros, la palabra ministro es una palabra, muchos creen que ministro es ser, porque ser ministro estaba en un galardón allá inalcanzable. No, ese es un servidor. Nosotros somos servidores como Yeshua, que dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Entonces, en 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, tenemos que ver si estamos actuando como ministros, si estamos disfrutando de ese privilegio de ser unos ministros, porque la mayoría del pueblo del Eterno de pronto conoce la palabra de esa de que somos ministros, pero nunca piensan que pueden ejercer un ministerio, porque todo el que es ministro tiene un ministerio. Entonces se considera con lo que le dicen que son unas ovejas que tienen que obedecer, y eso es cierto, tenemos que ser mansos, pero no es que seamos unas ovejas. Tú te puedes mirar como una oveja, tú te tienes que mirar como un ministro. Exacto, y la palabra ministro en griego es diáconos, ¿no? Y se refiere a despertar la real naturaleza del hombre. Exacto. Es decir, el Mesías dijo, yo no he venido a servir, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, eso nos da, el ser ministro nos da el privilegio de ser representante de su reino y gobernar bajo la investidura sacerdotal. Nosotros gobernamos los principios, gobernamos
desde los principios sacerdotales. Nosotros tenemos una investidura sacerdotal como ministros. Somos ministros porque somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Acordémonos que Yeshua suplantó al sacerdote arónico y como somos sacerdotes según el orden de Melquisedec y nosotros siendo unos con él, somos sacerdotes. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y por eso es que tenemos también entrada al lugar santísimo, como dice la palabra en hebreo, a ese lugar santísimo, porque Yeshua entró una sola vez, no con sangre de cordero, sino por su propia sangre, como dice la palabra. Ese es un tema muy interesante que tenemos que meditar y tenemos que vivir, lo que es vivir en el lugar santísimo. Esa comunión permanente con el Padre. Imagínate, donde entraba el sumo sacerdote arónico una vez al año, cuando el tabernáculo, con sangre de cordero, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y por sus propios pecados. Y nosotros, dice la palabra, que tenemos entrada permanente a ese lugar santísimo, que vivimos en él. Entonces, eso es importante para descubrir nuestro potencial, el saber ese privilegio que tenemos como ministros, nuevo pacto, como sacerdotes, ¿no? De disfrutar de esa comunión, esa intimidad con el Padre. Eso es un privilegio tan grande que no lo meditamos nunca, ¿verdad? Ahora, también nos hizo reyes, dice la palabra, nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, como reyes, gobernamos bajo los principios sacerdotales, ya que somos portadores de su revelación, ¿no? Entonces, ahí otra de nuestras funciones es fungir como jueces aquí en la tierra. ¿Para qué? Para implantar las verdades del Padre, porque Él es el que legisla, Él es el legislador, como digamos aquí en el Congreso, hace las leyes aquí en el Congreso. Entonces el Padre hace las leyes, Él es el que ha dado los decretos, los principios del reino. Y nosotros como jueces, porque una cosa es la legislación que se hace, las leyes que pide el Congreso, es el Padre, y otras los que la aplican, que son los jueces. Entonces nosotros somos jueces, dayanes, que vamos a permitir las cosas que son del Padre y impedir que el enemigo venga a imponer su legislación, sus cosas raras. Entonces nosotros somos los jueces aquí en la tierra. Ese es otro privilegio grandísimo que tenía. Bueno, entonces así tenemos varios otros privilegios, como el principal de ser hijos. Dice la palabra que cuando nacemos de nuevo, Él nos da la potestad de ser hechos hijos del Eterno. Dice en Primera de Juan. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que actuar como unos hijos. Yo no sé, por eso hemos hablado mucho de la orfandad grande que hay en el mundo. Esa orfandad que la persona no, o se le murió el padre pequeño, o lo tienen abandonado, o no han recibido nunca el amor de ese padre, y entonces no pueden entender lo que es esa paternidad. Y el padre, nosotros fuimos creados precisamente para que disfrutemos de la paternidad. ¿Y qué significa disfrutar de la paternidad de ese eterno, del poderoso, del creador del universo? Oiga, que si ese que creó todas las cosas es nuestro Padre y que nos tiene, es el que nos sustenta nuestra vida, el que nos da el poder para hacer la riqueza, el que nos ama, el que pone todo lo creado a nuestra disposición para que lo disfrutemos, ¿no? Entonces nosotros, ese privilegio tan grande, tenemos que meditar en él. Nosotros no podemos pasar por alto todos esos privilegios que tenemos. Y ese es el ser hijos, es el mayor de los privilegios que tenemos. Tenemos ese privilegio de que Él viva en nosotros con su espíritu. El Ruach HaKodesh es el espíritu de Él, es el espíritu de Yeshua, nuestro Salvador, que mora en nosotros. ¿Cuántas veces pensamos al día que el Padre está dentro de nosotros?
con su Santo Espíritu. Y a veces lo buscamos, dicen, busca a Dios, búscalo, y se perdió Dios, se perdió el Espíritu Santo, llámalo, ven, ven, Espíritu Santo, ¿no? Cuestiones absurdas, ¿por qué? Porque esa es la religión que tiene tergiversado todos estos conceptos. Nosotros tenemos que tener bien claro lo que es el nuevo nacimiento. Esa es la base, esa es la base de toda persona que tenga vinculación con el Eterno, que sea religioso, entre comillas, porque la religión es el mal más grande. Si vamos a estar en religión, que es la parte externa, imposiciones y cosas, pero la verdadera religión, o sea, la comunión con el Padre, el vivir en sus manos, en sus brazos, eso es algo que tenemos que meditar. Para comprender eso tenemos que entender el nuevo nacimiento. Tenemos que saber que a la que nosotros tenemos una naturaleza y una visión que es manifestada por el Padre. Esa visión que tenemos desde que nacemos, pero que tenemos que fundamentar, tenemos que caminar en ella. Y eso se distorsiona desde pequeño porque lo que nos gusta hacer, no lo hacemos. Nuestros padres ni siquiera nos orientan, sino que entonces vamos a que nos imponen a que tengamos otro camino, que estudiemos determinada cosa, lo que les gusta a ellos, o como no podemos conseguir lo que nosotros deseamos, entonces encaminamos y enrutamos nuestra vida por senderos totalmente opuestos, distintos a lo que es nuestra verdadera naturaleza, nuestra misión. En fin, todo esto es una serie de cosas tan grandes. Somos representantes del reino. ¿Qué es ser representantes del reino? Imagínense, fuimos creados. El reino del Padre es eterno, como lo sabemos, es eterno, pero Él quiso manifestarlo, creando al hombre, creando la tierra, creando el universo, para manifestar ese reinado espiritual que Él tenía desde antes. Es decir, que no tiene principio como Él. El reino no tiene principio ni tiene fin, porque es de su propia naturaleza, es su hábitat. Entonces, lo puso aquí en la tierra y nos puso a nosotros como representantes de Él aquí en la tierra. Nos creó a su imagen conforme a su semejanza, lo cual perdió el hombre con el pecado. Y nosotros, cuando nacemos de nuevo, recobramos aquello, viene a nuestro espíritu. Entonces tenemos que entender qué es ser los representantes, qué es la semejanza, cuál es la imagen y la semejanza que tenemos con el Creador. Entonces, todas estas son cosas que las tenemos que no solamente conocerlas, sino buscar la revelación del Padre cada día más, porque el mundo espiritual se conoce a medias, pero conforme vamos teniendo más revelación, vamos profundizando en él. Nunca terminamos de conocer el mundo espiritual. No es saber que existen ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que existe el diablo, que existe el otro, que no. No es conocer, saberlo porque lo hemos leído y porque nos lo han dicho, sino que tenemos que tener la convicción de cómo funciona todo aquello y cuál es el poder que nosotros tenemos sobre todas esas huestes de maldad, sobre todos esos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice la palabra en Efesios 6. ¿Cuál es el poder que tenemos? Y sin embargo andamos asustados, temiéndole al diablo, echándole la culpa al diablo por todas las cosas, y tememos más, le tememos más a un brujo que el mal que le podamos hacer a un hijo del Eterno. Al hijo del Eterno no lo respetamos. Cogemos a un pastor y lo denigramos. Cogemos a un hijo del Eterno porque ha caído y hacemos triza de él. Pero con un brujo no, con el brujo no te metas porque ese te va a hacer maldades y te va a destruir. Entonces, son conceptos totalmente equivocados. Toda la maldad está bajo nuestros pies. Y nosotros tenemos que tener una concepción de que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene al mismo Padre de nosotros, el mismo espíritu en su vida. Tenemos que respetarlo, enaltecerlo y ayudarlo en todas circunstancias.
Cuando nosotros entendemos el nuevo nacimiento, entonces vamos a caminar en este mundo como Él quiere que caminemos. Cuando sabemos que tenemos, además de todo esto que hemos hablado, que somos su familia también. Somos su familia, somos su pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, y que tenemos autoridad, poder, dominio, señorío sobre todas las cosas, pero que no lo utilizamos. Ahora en la pandemia andamos asustados porque los radioperiódicos dicen una cantidad de cosas en la cual una parte es verdad y otra es mentira, para mantener a la gente metida en la casa, para que la economía se caiga. Hay unas estrategias diabólicas en todas estas cosas, pero nosotros tenemos que discernir sobre eso. Tenemos que obedecer todo lo que dice el gobierno para protegernos. Tenemos que obedecerlo, pero no podemos dejarnos amedrentar. No podemos dejar que nos infundan temor, porque tenemos que saber dentro de ese nuevo nacimiento quiénes somos, qué podemos hacer, el poder que tenemos y la protección que tenemos, ¿cierto? ¿No? Exactamente. Y entonces los privilegios, otro de los tantos privilegios es saber que tenemos una mente analítica, que tenemos discernimiento, que tenemos conciencia clara de las cosas que hacemos, buenas y malas, que tenemos una visión panorámica de nuestra propia vida y de lo que está a nuestro alrededor. Privilegio también es entender que su protección está por encima de cualquier circunstancia en nuestras vidas. Entender que tenemos virtudes, cualidades, gracias, don. O sea, tú tienes que analizarte tú mismo, qué es lo que eres tú, qué es lo que tú tienes dentro de ti, qué es lo que genuinamente tú haces. O sea, entender el privilegio es tener una identidad clara. Entender el privilegio es decir, wow, yo tengo una perspectiva en mi vida que el Padre me ha puesto y que yo voy a lograr. Acuérdate que cuando el Padre te crea a ti, puso todo lo que tú necesitabas. Él no está haciendo nada nuevo. No va a hacer nada nuevo. Él lo hizo todo. Antes de que todo esto existiera, Él lo hizo todo. Cuando Él pensó en ti, cuando Él determinó traerte al mundo a ti, con propósitos específicos, Él había determinado no solamente quién eras tú, sino qué era todo lo que tú necesitabas para que cumpliera su propósito. Quiere decir que uno de los grandes privilegios que nosotros tenemos es escudriñarnos a nosotros mismos. Una dinámica que para mí es muy importante, vital en los seres humanos, es recordar cómo éramos de nosotros niños. Y al recordar cómo éramos de nosotros niños, qué era lo que hacíamos espontáneamente, nos vamos a dar cuenta los dones, los talentos, las habilidades, la creatividad, o la negligencia, la rebelión o el sometimiento. Nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que nosotros tenemos. De lo que nosotros tenemos que esté ajustado a las escrituras, entonces debemos echar mano de las cosas que nosotros tenemos, que las constituimos nosotros en rebelión, siendo muy niños. Esas son las que tenemos que desechar definitivamente. Entonces creo que entender el gran privilegio de la nueva criatura que nosotros somos es el descubrimiento pleno, total y absoluto diariamente de lo que nosotros realmente somos delante del Padre. Porque las circunstancias de la vida nos han hecho cambiar de criterio, de concepto, y al hacernos cambiar de criterio y de concepto, entonces nosotros tenemos una modalidad de vida totalmente diferente al diseño que el Padre ha determinado. Fíjate tú cuáles son los privilegios como hijos, digamos, para disfrutar de ese privilegio de ser hijo. ¿Qué tenemos nosotros para disfrutar? Fíjate, disfrutamos de la paternidad y de su cobertura. Ya hemos hablado, pero conocer lo que es el Padre, de la cobertura de Él, que todo nos lo da. Vivimos en su presencia, entonces, no estamos como hijos con personas errantes, sino que sabemos que tenemos un Padre al lado que nos va a aconsejar, que nos va a ayudar en todas las cosas. O sea, tu espíritu que mora en nosotros. Disfrutamos de la bendición de la palabra, de la Torá, porque Él nos la va a revelar, porque para nosotros recibir la bendición de la palabra tiene que ser revelada. No es que solamente la conozcamos, la leamos o que la oigamos, sino que tiene que ser revelada por el Padre Celestial. Disfrutamos de su herencia. Sabemos que la palabra dice que somos herederos, si hijos, somos herederos y coherederos con Yeshua Mashiach, porque somos hermanos, él es el hermano mayor. Entonces, ¿qué significa tener una herencia?
En el mundo físico, la herencia se disfruta cuando se muere el padre, pero en el mundo espiritual, la herencia la empezamos a disfrutar en vida porque Yeshua murió por nosotros. Él murió y la herencia viene por él, porque él es uno con el Padre y nosotros somos uno con él. Entonces, si él disfruta de la herencia, nosotros disfrutamos de esa herencia, somos coherederos con él. Ahora, ¿qué es la herencia? La herencia es todos los galardones que tenemos, tanto en esta vida como en la próxima, todos los beneficios que tenemos, las riquezas, tenemos una provisión. eh, Antes de que nos enviaran esta tierra, sabemos que Él tiene destinada para nosotros una provisión que Él nos va dando conforme nosotros entendemos, conforme nosotros hacemos su voluntad. Entonces, vamos a disfrutar no solamente de unos dones que los activamos y podemos hacer grandes cosas, sino también una provisión física, material. Él nos da el poder para hacer la riqueza. Él nos da riqueza. Mire, hay dos maneras de hacer la riqueza. Uno por tu sabiduría, tu inteligencia, tu habilidad, las cosas que tú tienes innatas en ti. Y otras que vienen en una forma sobrenatural. Esa que viene en forma sobrenatural, esa es nuestra provisión, en que tú llegan a ti cosas que son insospechadas, nunca pensaste que vinieran a tus manos, pero toda esa provisión que viene tiene que tener una revelación de cómo la vas a administrar, Así porque es. nosotros somos administradores de las cosas que Él nos da, así como somos administradores de nuestra vida, administradores de todo lo que Él nos entrega, somos administradores de esos dineros y los tenemos que disfrutar primeramente nosotros, pero tenemos que destinarlos también a aquello que el Padre nos revela, es decir, para su reino. Ahora, nos pone como ejemplo en la sociedad. Precisamente allí el potencial se desarrolla y somos ejemplo para la sociedad. Vivimos gozosos, caminamos con seguridad, es decir, con ese potencial que vamos descubriendo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, para concluir en esta mañana, ¿qué deberías hacer tú? Lo que siempre te hemos dicho cada día. Esto no es de oír una palabra, esto no es de escuchar lo que el Padre está diciéndonos, esto es de meditar. Después que nosotros escuchamos y viene a nuestro espíritu y la palabra se queda grabada en nuestro espíritu, nosotros tenemos que digerirla para que nuestra mente se alinee completamente a lo que el espíritu de Él está revelando directamente a nuestro espíritu, para hacer una coinonía perfecta entre tu espíritu y tu mente. Y así tu cuerpo va a hacer lo que tú decidas que él haga y no lo que el cuerpo quiera, porque tenemos que estar bien claro que muchas veces nosotros sentimos flojera, sentimos esto, sentimos lo otro. No, el cuerpo tenemos que dominarlo, porque si tú no dominas tu mente, tu cuerpo va a demandarte. Tengo hambre, tengo sueño, tengo esto, tengo lo otro, y cuando vengas a ver te desgasta, los órganos empiezan a perder su función y entonces cuando aparecen las enfermedades y aparecen un sinnúmero de cosas. El cuerpo debe estar en movimiento. Él no creó el cuerpo para que te sientes en una silla a dormirte después de desayuno, después de almuerzo, después de comida y después a las 12 de la noche una que quieres dormir porque ya has dormido 4 veces al día. Entonces tienes que analizar qué es lo que estás haciendo con tu vida, cuál es el potencial que el Padre ha colocado en ti, cuál es el privilegio que tú tienes como representante de la autoridad de Él aquí en la tierra, lo que llamamos reino. Tienes que analizar, porque tú no puedes seguir viviendo la vida como te parezca, como tú creas, tropezando con Raimundo y todo el mundo. No puede ser. Y sobre todo, lo más increíble, ¿qué respeto tienes tú hacia el templo del Roja Kodesh o el Espíritu de Dios? Y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Él. Entonces, ¿en qué te estás convirtiendo, por Dios? ¿O en qué es lo que se está manifestando ahora que estabas ya convertido en ese ser, pero que por una u otra razón no lo habías logrado? Y ahora, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿Dónde está tu potencial? ¿Dónde está el privilegio que el Padre te ha dado? ¿Qué estás haciendo con todo lo que Él te ha dado? ¿Qué estás haciendo? ¿O tú crees que te puedes burlar de los seres humanos y puedes hacer la vida de cuadrito a todos los que viven contigo, pero tú crees que tú no darás cuentas al Padre acerca de todo lo que el Padre te ha dado a ti? Claro que vas a dar cuenta, tarde o temprano vas a dar cuenta. Si te crees inteligente, si te crees sabio, si te crees capaz,
si te crees todavía la berraquera del mundo, como decimos nosotros los colombianos, sí, pues pon por obra lo que el Padre te dice, porque realmente tú no te enfrentas a los hombres, a los seres humanos, te enfrentas directamente a lo que el Padre te ha dado a ti. Entonces, analiza dentro de los grandes privilegios que es lo que el Padre te ha dado buena salud, te ha dado inteligencia, te ha dado sabiduría, te ha dado una mente creativa, te ha dado una mente analítica, te ha dado fuerza en tu cuerpo. ¿Qué no te ha dado el Padre? Todo, absolutamente todo. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Cómo estás valorando el privilegio de la vida? ¿Cómo estás valorando el privilegio de vivir? ¿Cómo lo estás valorando? ¿O tú crees que puedes vivir la vida como te da la gana, como la has vivido durante toda tu vida? ¿O crees que en un momento hay un stop? En algún momento hay un stop, hay un par en la vida y no hay retroceso. Ahí es donde nosotros vemos tanta gente abandonada. Y uno dice, pero qué hijos tan malos abandonaron a sus padres, pero es que sus padres fueron malos. Y finalmente terminan abandonados, terminan solos. Y eso es lo que está pasando alrededor del mundo. Miles de ancianos, miles de personas mayores abandonadas totalmente, totalmente de sus familiares, amistades y amigos con una vida desastrosa. Entonces, bueno, espero que esta palabra te haya ministrado, que te dediques a analizar y sacar tu potencial para que tú puedas vivir conforme al diseño establecido por el Padre y al gran privilegio que Él te ha dado.